Bueno, pues ayer por la tarde, pocas horas después de salir aquí del Café de Periodistas, se producía otro vuelco llamativo y espectacular en la rotonda, una de las 4 rotondas que hay en la carretera de Arrecife a Taïche o Taïche a Arrecife. Buenas tardes, estamos en Café de Periodistas y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lanceros Radio y también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Valentín Aullané, buenas tardes, ¿cómo estamos, Valentín? Buenas tardes, Jorge, muy bien, gracias. También está Erika Cerdeña, buenas tardes, Erika. Buenas tardes, Jorge. Bueno, y después, dentro de un ratito, en 15 minutos, vamos a tener a Migdalia Machín, que hoy precisamente daba una rueda de prensa. Ayer aventurábamos que podía anunciar que se podía marchar, mejor dicho, que no postularse para seguir y repetir como secretaria general de los nacionalistas, y hoy lo han confirmado, pero luego hablaremos más de este tema, pero sí me gustaría una primera valoración, Valentín, de esta decisión. Sí, bueno, estuvimos especulando también un poco desde que se convocó la rueda de prensa, especulando un poco qué era lo que iba a pasar. Esta mañana también lo hablamos en la radio, teníamos la sensación, y bueno, por algunos comentarios y tal, que lo que iba a decir era efectivamente que daba un paso a un lado y dejaba la Secretaría General de Coalición Canaria para que se abra un proceso de elección de otro dirigente al frente de Coalición Canaria. Yo creo que ha hecho un buen trabajo Migdalia. Yo creo que si hubiese decidido presentarse a la reelección, yo creo que contaba con el apoyo del partido. Nos lo dijo hace poco también David Toledo, el secretario de organización a nivel regional en la radio, que bueno, que si decidía presentarse a la reelección contaba con el apoyo del partido. Pero finalmente ahora se abre una especie de impasse hasta el día 24, que es el Congreso, aunque a esa persona que estamos viendo ahí es la que parece que podría ser el uno relevo, de los que se postule. Los que se postula al frente de la Secretaría General es Pedro Sanguinetti. Pedro Sanguinetti es lo que se está hablando, que podría postularse como nuevo secretario general si finalmente consigue los avales y gana en el Congreso. Al César lo del César, y yo personalmente pienso que Migdalia Machín ha hecho un papel muy importante en Coalición Canaria. Ella lo destacaba en unos tiempos difíciles. Recuerdo perfectamente cómo ella, y lo hablábamos también esta mañana en la radio, recuerdo perfectamente cómo cuando existía, pues antes de conocer la candidatura al Cabildo de Lanzarote para las elecciones, pues existían varios postulados y ella siempre se mantuvo en, cosa que nos viene muy mal a los periodistas, pero bien a la formación, bien para la salud de la formación, siempre se mantuvo en sus 13 de mantener esos debates de forma interna en el partido. Creo que me da un poco de pena que creo que no se le ha llegado igual por su forma de ser, a conocer quizá un poco más allá, pero que creo que ha sido un pilar importante. Bueno, coincido. Es que ella es una persona muy valorada internamente, Sí. de hecho por eso es la secretaria, pero sobre todo porque es una persona que siempre prefiere más una mala solución que un buen pleito. En el sentido de que siempre ha buscado la concordia en ese partido, que no es fácil, porque los partidos, oye, hay que ha tenido que dirigir el partido también durante 4 años en que la Coalición Canaria ha estado fuera de la mayoría de las instituciones. Por eso, es que los últimos 4 años, no estos, sino los anteriores, fue muy complicado. No es que Coalición Canaria estuviera solo fuera de las instituciones, es que había un mandato de que Coalición fuera de las instituciones. Quiero decir que eso es peor, eso es como una persecución hacia... Nos da igual, ya nos complicaremos nosotros la vida pactando entre nosotros, pero ustedes, con tal de que se queden fuera, es que era ese el mandato que había. Y yo muy creo que complicado. Sobre todo del Partido Socialista. Uno de los valores de Coalición Canaria también, y sobre todo que te da un poco la pauta del grado de implantación que tienen en todas las islas en general, es que estando 4 años en la oposición durante el Pacto de las Flores y en varios cabildos y ayuntamientos, etcétera, ha mantenido, digamos, un poco la estructura, porque la gente ya sabes cómo son, los afiliados se te van, etcétera, si ven que no pueden tener capacidad de cambiar las cosas o de gestionar, y bueno, y ahí se ha mantenido, y mira, y finalmente en las últimas elecciones, pues Coalición Canaria ganó al Cabildo de Lanzarote, por ejemplo. Pero lo que dijo Erika tiene cierto valor, el sentido de que cuando Coalición Canaria gobernaba el Cabildo de Lanzarote con Pedro Sanguinetti, se llevó un revés muy importante cuando no ganó las elecciones. Es verdad que superó en voto, se superó en voto él mismo, pero no fue capaz de ganarle a Dolores Corujo, que es todo lo contrario de lo que ha pasado ahora en las últimas, precisamente donde Osvaldo
le ganó a Dolores Corujo, pero Coalición Canaria sacó unos resultados, vamos a decir, no malos, pero mediocres para lo que se le esperaba en mucho, por ejemplo, en Arrecife, en Teguise y en otras zonas, no digamos ya como por ejemplo en Aría, ¿no? En Aría sacó prácticamente... Existía una inestabilidad, se acordarán ustedes, existía una inestabilidad manifiesta en el Cabildo de Lanzarote en la pasada legislatura, era muy complicado el pacto PP-PSOE, que luego se rompió, sabemos, luego entró Podemos, o sea, quiero decir... No, ahí se mantuvo gracias al transfugismo, porque si no, pero mira, me acuerdo que cuando se estaba manteniendo, me acuerdo de preguntarle en entrevistas a Migdalia Machín, yo, cualquier compañero periodista, y ella decía, siempre se mantuvo, nosotros no tenemos líneas rojas para pactar si hace falta con el Partido Socialista. El mandato venía por la otra parte de que a lo mejor le hubiese venido bien ese pacto a Lanzarote, no lo sé, a Lanzarote y a La Graciosa. Sí, pero ahí el Partido Socialista era muy complicado. Tiene la gente que sabe de esto y los analistas ha cometido un error, sobre todo la estrategia de Carlos Espino. La estrategia de Carlos Espino fue un error completo. ¿Por qué? Porque ha castigado a que Dolores Corujo esté en la oposición hoy, cuando lo razonable es que hubiera estado gobernando. Primero, por indicarle una política de retrovisor que no condujo a nada. Segundo, porque rompió toda los puentes. Y entonces Coalición Canaria y PSOE siempre se habían entendido. Antes de estar Pedro Sanginés como presidente se habían entendido. Pero ellos nunca aceptaron a Pedro Sanginés. Fue una cuestión que ellos entendieron. Y después no aceptaron, no. Y entendían que eran como el enemigo a batir, ¿no? Y después judicializaron la política o politizaron la justicia, cualquiera de los casos, para ir también contra Pedro Sanginés. Y eso es un problema que hoy, internamente, eso no se lo cuenta, porque Carlos en otros aspectos es muy valorado dentro del Partido Socialista, porque consideran que es un hombre con una capacidad de trabajo tremenda y un hombre que, en fin, que gustará más o gustará menos, pero un hombre intelectualmente preparado y, en fin, que sabe dar discursos y argumentos, pero a veces yo creo que a él lo ofuscó precisamente ese rencor terrible que tenía contra Pedro Sanginés, porque Pedro Sanginés fue un hombre que no tuvo pelos en la lengua al decir cosas que otros no se atrevían a decirle al Partido Socialista. Yo nunca entendí esta parte contra Pedro Sanginés, de verdad que no lo entiendo, es algo, yo sé, igual que todos sabemos la historia que hay, pero nunca entendí cómo es posible que una formación como el Partido Socialista rompa lazos con otra como Coalición Canaria, es que pudiendo beneficiarse ambas por una persona. Mira lo que ocurre en Fuerteventura. Que no. Blas Rosales, Blas Acosta, que es un hombre, un líder del Partido Socialista, asumió el papel, el rol de segundo y además de manera fiel, jugando el partido, digamos, en este caso... Es que el Partido Socialista de Lanzarote no tiene parangón con ningún otro partido en ninguna de las otras y es un problema. Eso siempre lo hemos y es un problema de cara al futuro para el Partido Socialista, que si no gana con mayoría absoluta va a ser complicado que pueda gobernar el Cabildo. Va a ser complicado. Hombre, es verdad que nunca se sabe con el PP lo que puede ocurrir, porque el PP en un momento determinado... Bueno, ya han pactado. Ya ha pactado, pero lo normal es que va a ser muy complicado que el Partido Socialista pueda gobernar si no rompe ya si no llega un nuevo equipo, nueva gente, que se olviden ya de Pedro Sanginés y empiecen a hacer política. Pues por lo que sabemos en el PSOE sigue Dolores Corujo como secretaria general del partido. Sí, ¿no? Y va a ser la candidata al Cabildo. Sí, pero a ver, todos los partidos y todas las formaciones políticas tienen tiempo y tienen la capacidad de reflexionar y de pensar en qué es lo mejor. Al fin y al cabo, ¿para qué son los partidos políticos? Para luchar por los intereses de la ciudadanía. Entonces, no sé, yo creo que a lo mejor podrían las distintas formaciones, también Coalición Canaria, que tiene mucho que reflexionar y hacer autocrítica, tienen mucho que por delante en ese congreso, que pensar más en que la gente lo que quiere son acuerdos. Es que si no llegan a acuerdos y si no llegan, que estamos luchando por lo mismo, solo que con distinto nombre. Entonces, yo creo que un partido como el Partido Social, no lo sé, a mí me gustaría que... pero porque me gustaría de todas las formaciones. Al fin y al cabo yo tampoco quiero ir de buenista, sé que las posiciones están muy encontradas, pero cosas más raras se han visto. Yo qué sé, de repente hay una reflexión y hay un luchar por los objetivos de Lanzarote y La Graciosa, bueno, que realmente imperen, en fin. Vamos a escuchar, porque así aprovechamos para meter ya en directo a Migdalia Machín, que va a estar aquí en Café de Periodistas, pero antes vamos a escuchar precisamente
la despedida, el anuncio, mejor dicho, en este caso, de que no va a postularse en una tercera ocasión para ser la nueva secretaria o la secretaria de Coalición Canaria en Lanzarote. Contarlo por nosotros mismos, que bueno, tanto HD como yo hemos decidido no seguir al frente de la organización. Le dije, HD, la transición natural es que tú sigas, y HD dice, yo me tengo que dedicar también a Recife, llevamos 9 años, creo que necesitamos un cambio. Llegué un poco, me vi envuelta en medio de 2 candidaturas y me lanzaron, y de verdad que ahí aprendí que no había que dudar, sino decidir de manera determinante qué es lo que tenía que decidir. Asumí la organización, fue muy duro al principio, no porque no conociera el partido, sino porque entiendo que quizás la juventud en ese momento, muchos la podían ver como una debilidad, pero luego poco a poco nos fuimos reforzando. Esperemos que lo que trabajar todos juntos y de otra posición en lograr gobernar en todos los sitios posibles que se pueda. No sé si ella quiere añadir algo más con todo lo que he dicho, así que gracias. Próximo 24 de mayo en el Centro Cívico de Costa Teguise. El plazo de presentación de candidaturas se abre hoy y se cierra el día antes de la celebración del Congreso, y el sistema de avales está arreglado con un 20% de los compromisarios al Congreso. Bueno, pues esa era la parte de la rueda de prensa donde Midalia Machín, insisto, anunciaba que no se iba a postular como nueva secretaria, o nueva no, en este caso como secretaria general de Coalición Canaria. Midalia, bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cuándo tomó usted la decisión, doña Midalia? Pues hace bastante tiempo que la llevo meditando y reflexionando. No fue una decisión que me levanté ayer y dije, hoy ya no. O sea, no fue eso. Yo entiendo que los ciclos deben continuar de otra manera. Sé que contaba con el apoyo de mis compañeros y eso me hace sentirme querida, arropada, apoyada, y que se hubiera dicho, oye, quiero seguir, pues lo hubiera hecho sin ningún tipo de problema. Yo hace poco lo hablaba con HD Eugenio, el secretario de organización, lo hablaba también con Fred David Toledo, que es secretario de organización a nivel de Canarias, y con Fernando Clavijo, y le decía que consideraba que las cosas deberían de cambiar y que yo no le podía dedicar el tiempo que tenía porque obviamente estoy en otras tareas. Nunca he sido persona a aferrarme a los cargos. De hecho, cuando asumí ser consejera del gobierno, podría haber seguido siendo parlamentaria y entregué mi acta. A ver, es un valor mío personal, no significa que todo el mundo lo tenga que tener y gente de mi partido lo hace y no pasa nada. Pero yo considero que me tengo que centrar en una cosa, es mi manera de ver la vida y la intento aplicar también a la política. Y en estos 8 años, ¿con qué te quedas? Bueno, fue duro al principio. Cuando yo entré de secretaria no fue una decisión que realmente tomara yo. Me vi en un espacio entre 2 corrientes del partido y de repente con 34 años el dudar, ahí aprendí que no tenía que dudar y luego aprendí una cosa. Y es que no es que te nombren, los galones hay que ganárselos. Sí. Y aprendí, a veces con situaciones muy duras, de lo que era llevar una organización. Y ahora estamos en un momento muy bueno en el partido, la verdad. El partido está calmado, no hay situaciones graves, estamos gobernando después de la travesía que vimos de la oposición. Y era un buen momento, pero también yo decidí que eso me da libertad y me da tranquilidad el poder elegir. Y yo elijo no seguir en esta posición, seguir dentro de Coalición Canaria. Yo quiero mucho este partido y no lo digo por una cuestión de que llevo desde los 20 años, sino porque a mí me ha dado mucho y creo en esta formación política, pero también entiendo que los ciclos deben continuar de otra manera. Y como nunca me aferro a las cosas y vivo el momento, pues bueno, pues decidí que podía hacerlo. Valentín. Midalia, buenas tardes. Yo te conozco desde que empezaste en tu trayectoria política, porque vamos, yo creo, recuerdo de tertulias en las que participabas cuando eras presidenta de las nuevas generaciones. Bueno, nunca llegué a serlo, era de los jóvenes, nunca llegué a ser presidenta. Sí. Y participabas en las tertulias. Yo creo que ha habido una progresión desde el punto de vista político. Quiero decir que para mucha gente eres también un ejemplo de lo que es estar en un partido, ir creciendo, ir participando, etcétera, etcétera. Y bueno, y no sé qué edad tienes ahora, tendrás que 40 y... Tengo 41, soy del 83, 41. No, es que estaba calculando... Pero parece más, yo siempre la veo como muy jovencita. Dijiste que empezaste con... Eso está bien, dijiste que con 34, ¿no? Empezaste en la secretaría, pues estaba calculando, más o menos. No, yo te quería preguntar, igual que has dicho que has recibido siempre muchos apoyos y tal, para seguir incluso y tal, no sé si también has recibido algún tipo de presión para decir, oye, Midalia, lo que tienes que hacer ahora es apartarte porque... No, o sea, en otras ocasiones no siempre fue fácil el partido. A ver, coalición no es un partido sencillo de llevar, y te voy a decir por qué. Porque en otros partidos, mientras se elige todo de manera unilateral, o sea, hay una persona que dice, tú vas en esta lista y tú vas en la otra, y aquí nadie.
Allí no, allí el partido se debate mucho, se habla mucho. A mí me gusta que sea así la organización, que sea viva. Y buscar el equilibrio a la vez de que lo que yo he intentado de implementar es sosiego, tranquilidad y que el diálogo es lo último que se debe agotar, y siempre estamos dispuestos a tender puentes. Entonces no es sencilla de llevar la organización, y la persona que está al frente tiene que tener temple y mano izquierda para poder pues, lidiar por las distintas sensibilidades internas que tenemos. Y luego hay situaciones que quizás hay que tomar y la mayoría no lo termina de entender y hay que explicarle y hacer mucha didáctica, y eso es lo que hemos tratado siempre, o por lo menos la parte que yo siempre he tenido. Erika. Midalia, buenas tardes. Bueno, la verdad que ha sido un anuncio que ya se venía comentando, pero no sabíamos si finalmente usted iba a tomar la decisión de no presentar su candidatura o sí. El caso es que, al menos personalmente como periodista, desde que la conozco ha sido secretaria general, porque yo llevo muy poco en Lanzarote. Pero mi impresión es que su papel ha sido crucial en un momento muy, y lo hablábamos antes de que usted llegara, muy complicado para Coalición Canaria, en el que la misiva era Coalición Canaria fuera de las instituciones. Eso, unido a las complicaciones que puede tener cualquier partido o un partido como Coalición Canaria, y pienso que su valor está también en saber apaciguar esos ánimos dentro del partido. ¿Teme usted que ahora se reaviven ciertos conflictos? Porque incluso recuerdo que cuando estaba esa carrera al Cabildo, a ver quién iba al Cabildo, varios nombres sonaban, ¿no? Antes de que fuera finalmente Osvaldo Betancourt, y me acuerdo que usted siempre ¿De hecho sonó el de ella también? Usted siempre fue muy comedida, siempre intentando amansar las aguas. No sé si teme que se reproduzca algo de todo eso con su salida. Bueno, yo espero que siga el consenso. O sea, ahora entramos en una fase ya de presentarse candidatos o candidatas y esperemos que esa tranquilidad siga en el partido. O sea, yo es que entiendo la política no como, voy a decirlo así, de manera de espectáculo, no la entiendo. Entiendo que es un oficio lento y honesto y hay que hacerlo así, y eso significa dialogar. Yo a veces cuando me estoy en distintas sesiones o en intervenciones o incluso en el partido digo, a ver, no le puedes pedir a la sociedad que sea calmada cuando salimos, que vamos a comernos unos a los otros, porque la política es diálogo y es tender puentes y es intentar pues esas voluntades que tenemos en común o que queremos sacar las cosas adelante. Entonces espero que siga con sosiego. Sí, pasamos etapas muy duras y las he pasado, y en un momento no siempre hubo confianza en que yo pudiera liderar la organización. Luego, poco a poco, ese peso fue a hacerlo. Y yo siempre he pensado en el interés general de la organización. O sea, muchas veces he tomado decisiones que quizás políticamente y personalmente a mí no eran las mejores. O sea, pero entendía que era por encima de todo la organización. Y siempre he tenido ese valor. Esa actitud en un buen momento que fue como, no puede ser, un líder tiene que dar un golpe sobre la mesa. Y yo los he tenido que dar. Cuando los tengo que dar, tengo que hacerlo. O sea, porque hay que mantener esa firmeza. Pero también sé que por encima de todo está el partido. Y por encima de todo, de quien esté y quien llegue, va a seguir. O sea, es que la estructura es tan fuerte que va a resistir. Lo único son los mandatos como intenten enviarlo. Pero una de las cosas, siguiendo un poco la línea argumental de Erika, que yo he podido más o menos testar en los últimos tiempos, porque la verdad es que estaba todo muy hermético. Yo, mira, en otras cosas, bueno, otras veces que no había, se sabía que iba a ser usted y ya está. Pero esta vez había la incógnita si usted quería o no quería. Eso es lo que no sabía mucha gente, porque yo hablaba con líderes de su partido y me decía, aquí primero Midalia es la que tiene que pronunciarse. Cuando Midalia se pronuncie ya se hablará y se verá. Pero me imagino, y yo no lo sé, usted no lo va a decir claramente, pero me imagino que algo se habrá hablado de qué posibilidades tiene uno, tiene otro. Sí, y yo tengo que ser imparcial, o sea, y claro que se ha podido hablar desde el momento, y yo agradezco que me den la oportunidad de elegir. Es que para mí eso es una suerte, de poder decir, elijo este momento, y además lo hago en un momento que el partido está en mucha tranquilidad, y lo hago también con el apoyo de mis compañeros. Entonces, eso para mí me da tranquilidad. Es un tema pues, personal también que uno tiene que tener. La política a veces la gente se cree, y es muy ingrata en muchas ocasiones, y la gente se cree que la gran mayoría no hace nada, que venimos a cobrar el dinero sin pegar golpe. No sé, yo tengo otra perspectiva, que hay más cosas buenas que malas y que siempre se saben las malas, y que no vienes de un trabajo de 8 a 3, vienes de un trabajo de 24 horas. Y para mí, ser en este caso consejera de Cabildo, tener un cargo de representante público que pueda gobernar es un honor, porque contribuyo a mejorar mi tierra de una manera, pero todos lo hacemos. Tú lo haces de tu punto de vista, cada uno lo está haciendo de su punto de vista, yo elijo ese y para mí es una tranquilidad elegirlo, o sea que, y que me dé la oportunidad también, para mí ha sido agradecimiento puro nada más. Midalia, decías que dejas o sea, que el partido está ahora en un momento, digamos, bueno, pero yo creo que durante estos últimos años
ha habido me refiero que bueno será porque gobierna en el Cabildo, en el Ayuntamiento, de Arrecife, pero espera, en las dos principales instituciones de la isla, además de Teguise. Sí, no, porque lo que iba a preguntar es que sí que ha habido unos movimientos en los que el partido a nivel local se ha dividido, se han creado otras formaciones políticas, caso de Aría, por ejemplo, o también como está dividido el nacionalismo también en el caso de Yaiza. ¿Crees que en esas dos plazas, por ejemplo, había que hacer un trabajo diferente, o te equivocaste, o se equivocó la ejecutiva en general en adoptar determinadas decisiones? En política mi respuesta es inmediata. El tiempo solo te dice si estás equivocado o no. Obviamente hay aciertos y desaciertos y hay cosas que yo no volvería a hacer así. Y hay cosas que, aún que se entienda públicamente que no hay que hacerlas así, yo digo sí, había que hacerlo de esta manera por esta razón. Como te digo, cada municipio tiene sus sensibilidades y el caso de Aría que lo nombra, pues sí, porque al final daba igual. Aría, las circunstancias se complicaron mucho porque nuestro partido se disgregó en 3 partidos. Bueno, pues hay gente que vio que tenía otros caminos y mira, pues vaya ellos cada uno con su historia. Yo sigo en el lugar de siempre con la misma gente, o sea, que yo sigo aquí y hemos pasado momentos muy duros. Por eso digo que Coalición no es un partido sencillo de gestionar nuestro día a día porque tiene esos equilibrios los municipios y nuestra base es municipal y luego que yo entiendo que el partido tiene que ser participativo. Yo sé que muchas veces hemos cometido el error de comentar las cosas fuera, no en mi caso porque siempre he sido muy respetuosa, pero otros compañeros sí. Bueno, pues con eso también hay que lidiar, que tienes compañeros y una organización con líderes muy potentes y que, bueno, que hay que intentar gestionarlo. Y la verdad que yo, mira, con los principales líderes del partido siempre he tenido buena relación. Y cuando la he tenido, porque hemos pasado momentos, para mí se queda en el partido. Yo no me llevo, no quiero estar en una isla que no me salude con la gente. Y eso sí que yo no lo hago nunca, nunca. Venga, última pregunta porque esta entrevista no estaba prevista. Ayer, a última hora, cuando sabíamos que había esa conferencia de prensa o esa rueda de prensa, pues hablamos con prensa de Coalición Canaria para ver si Midalia podía estar, tomara la decisión que tomara, que no sabíamos cuál era. ¿Cuál iba a ser? Mi duda referente al congreso que viene. Tienen las posibles candidaturas hasta el día 23 para presentarse, con un 20%, si no me equivoco, de avales. Bien, usted no se va sola. Usted abandona la Secretaría General, o concluye en su Secretaría General y se va con usted su secretario de organización, Echedi Eugenio. ¿Cómo se eligen? Es decir, cuando llegue el día 23, esta es una duda 24. Orgánica. Sí, bueno, el 23, cuando ya se conozca es el plazo límite para presentar candidaturas. ¿Qué se presenta? ¿Solo la persona o tiene un segundo de a bordo? ¿Cómo se elige? Tiene la plancha completa. Tiene una plancha completa. Y en este caso, yo le agradezco también el trabajo. Pero primero se elige al secretario y después la plancha, ¿o va todo conjunto? Va para la plancha conjunta y normalmente siempre se intenta llegar a consenso. Y si hay que votar 2 candidaturas, no pasa nada. O sea, es que a veces ¿y hay esa posibilidad de que puedan haber 2? Pueden ver 1, 2, 3 o 4, 5. No, pero digo, como usted conoce el partido. Bueno, sabe. Pero como tú comprenderás, yo no diré si hay muchas y pocas, o sea, porque entiendo que mi papel tiene que ser imparcial. Igual que en mi momento fue hablar con Echedi y le dije, quizás es bueno que la transición natural es que tú sigas, y Echedi me dijo, no, bueno, yo creo que llevamos 9 años y hay que hacer un cambio también, y yo le agradezco a Echedi. Con Echedi tengo, aparte de una excelente relación de personal, también pues es un compañero leal, trabajador, y también empezamos juntos también la organización. Empezaron las juventudes. Sí, también, sí, empezamos. Yo cuando eso me confundía siempre con Echedi, le decía Eugenio Echedi, en vez de Echedi Eugenio, cuando empezaba. Y yo también les agradezco, la rueda de prensa que yo lo hice es porque yo lo quería contar, no quería que nadie contara, se lo quería decir yo. Y también agradezco que como tú como arrancabas, yo que al principio cuando políticamente no despertaba ningún tipo de interés, que no era nadie sino un cargo orgánico, yo siempre venía a los medios de comunicación, venía aquí a las tertulias y todo. Entonces yo siempre agradezco porque a mí eso me ha ayudado a bregar, ir a las tertulias, que la gente le teme participar en los medios, a mí me ha bregado mucho a la hora de enfrentarme a entrevistas como esta y venir con la tranquilidad que y los medios de comunicación también agradecen que personas como tú, que siempre que se les llama, siempre acuden, ¿no? Siempre que pueden, a veces no pueden, pero normalmente han podido en las cosas buenas, cuando están los momentos buenos y los momentos malos, porque todo hay en política y el que no pasa momentos malos y buenos es que no está curtido, y muchas veces uno se curte precisamente con los momentos peores, no con los mejores, que los mejores es todo muy fácil, ¿no? Es lo más complicado es. Yo simplemente ya te tengo que despedir, Midalia, pero simplemente Osvaldo, Pedro Sanginé, Jesús Machín, hijo, ¿pueden ser candidatos? Claro que podrían ser candidatos también, o sea, el que esté dispuesto a liderar la organización, y que la organización ocupa mucho tiempo, que no se crean que me nombran y ya está. Hay que tener hay que darle vida. A mí me dijeron también que usted también una de las decisiones que adoptó, porque usted si se presentaba podía haber ganado,
otra vez como secretaria, es precisamente porque usted creía que ya no tenía tiempo suficiente para Sí, dedicarle a la organización. Pero es una cosa mía personal, porque Sí, cuando sí, yo se lo sí. transmito a los compañeros, no, pero si tampoco está tan mal, digo, yo siento que no lo estoy haciendo bien. Yo soy una persona... No que no esté yendo bien, sino que a lo mejor la organización ahora en momento Necesita necesita más tiempo, dedicarle más tiempo. dado Sí, los pero periodos porque electorales que vienen. no, pero no solo por eso, sino la manera que yo tengo de implicarme en mis cosas, porque es mi forma de ver la vida, yo veía que no lo estaba haciendo como a mí me gustaba. Entonces eso a mí no me hacía sentir bien. Digo, Vale. que llego aquí siempre a reuniones apurada, corriendo, voy a esto, voy a tirar. Midalia es muy autoexigente, eso es lo que le pasa, y por eso dice que no le puede dedicar, no es que lo estuviera haciendo mal, es lo que estoy entendiendo Sí. yo, porque si no sus compañeros no le habrían apoyado para una siguiente candidatura. Exacto, eso es la frase. Entonces, De todas maneras, que Midalia va a seguir, ¿eh? Sí, que pero Midalia en no, otras que se circunstancias. va solo de Oye, no es mi secretaria. última entrevista, ¿eh? Es un medio, simplemente un cargo interno, nada más y nada menos. Es importante porque es la secretaria, pero no deja de ser solo un cargo interno, porque ella va a seguir y posiblemente va a encabezar, lo más probable, porque así el partido posiblemente lo haga, pues la apoye para encabezar pues alguna candidatura importante. A mí siempre, y se lo preguntaba a tu hermano también, yo le veo también, no sé, yo sé que tú tienes estás ahora como consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, pero yo te veo a ti para también, no ahora, a lo mejor estas próximas elecciones, pero meterte en la política local de lleno, me refiero, para ser candidata de un ayuntamiento, en fin, bueno, el propio no, Tinajo. Sí. ¿Sabes qué pasa, Jorge? Y muchas veces me preguntan, ¿qué es hasta dónde quieres llegar? O sea, yo Pero como que digo, porque como eres consejera, a lo mejor ahora parece que es poco No, ser candidata. no. Es que ser alcalde para mí es lo más... Y tener la oportunidad de poder transformar tu municipio Claro. también es algo, tiene que ser algo muy bonito de ser. Pero Y ¿sabes qué sentirse pasa? querido Sí, por el pueblo. Que yo vivo el día a día. Y yo siempre en política, cuando me preguntan hacia dónde quieres llegar o qué es lo que quieres hacer, digo, yo estoy los 4 años. Si el partido quiere contar conmigo, bien. Y si no, no pasa nada. Tengo vida fuera de aquí. Entonces a mí me da una tranquilidad tremenda. Pero obviamente yo tengo vocación pública, siempre lo he tenido. Y los periodos que he estado en la oposición, yo me he dedicado a mi trabajo. Entonces también no tengo problema. Como sé que esto es un periodo esporádico en tu vida, que es el error que cometen muchos, Jorge, que Pues se creen sí. que esto es para siempre y no. Pues sí, Midalia Machín, en este caso consejera de Cultura del Gobierno de Canarias, muchas gracias por estar aquí y ya estaremos en otra entrevista más grande y hablaremos después del Congreso. Oye, muchas gracias a ustedes. Venga, Gracias, hasta luego. nada. Bueno, vamos con un tema, vamos a ver un vídeo de tema turístico, porque los próximos, creo, ¿cuándo es la huelga? La huelga no, El la 18, manifestación. el El 18 de mayo hay una manifestación no contra el turismo en sí, pero sí contra el crecimiento turístico. Vamos a ver, porque ya los periódicos británicos están haciéndose eco de esa manifestación y a veces puede perjudicar, bueno, uno dice que puede perjudicar la imagen turística de Lanzarote. Los turistas británicos, asustados, están dispuestos a cancelar sus vacaciones en Lanzarote. Ese es el titular del portal web Birmingham Live, que se une a otros de la prensa inglesa, que genera cierto temor en la población británica, que es el principal motor económico de una isla como Lanzarote. Por eso, desde la asociación We Love Tourism aseguran que tenemos que tener mucho cuidado con el mensaje que enviamos al exterior como destino. Hay que entender que cada vez hay más competitividad y destinos que se están desarrollando muy bien y muy fuertes, y yo creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con el mensaje que mandamos fuera, que si obviamente no es nada positivo que una familia que quiere venir a Lanzarote pues sienta o tenga ese miedo a venir por ejemplo por las manifestaciones. En este aspecto, Ferreira es consciente de que sí que tiene que existir un debate para mejorar las condiciones laborales, el transporte y, en definitiva, todas las aristas que conforman este destino, pero desde el sosiego y el diálogo y no desde el enfrentamiento. Esto yo creo que se va en la dirección correcta. Ahora se están empezando a construir las primeras viviendas, se va a mejorar el contrato de transporte público, creo que se está trabajando en la dirección correcta, se está buscando un turismo sostenible, un turismo deportivo, creo que estamos evolucionando y lo estamos haciendo bien. Entonces todo lo que sea aportar, añadir valor a lo que es Lanzarote es algo positivo, y todo lo que sea cosas que nos puedan hacer daño a nuestra imagen, obviamente lo único que hace es restarnos valor. Además, añade que el archipiélago, por su singularidad, vive diferentes realidades en función de las islas y que cada una tiene sus necesidades. Cada isla tiene sus peculiaridades, creo que cada isla tiene sus problemas, y creo que Lanzarote tiene que preocuparse de lo suyo y seguir trabajando en una dirección correcta. La manifestación en contra del modelo turístico actual del 18M se llevará a cabo en todas las islas, menos en La Gomera y La Graciosa. Bueno, pues es una situación, a ver, hay un problema que es claro y está detectado, y es que efectivamente Canarias ha crecido en los últimos años más de lo previsto. Es un problema porque ya veníamos con un crecimiento importante, pero que después de la pandemia se ha acrecentado.
Mucho tiene que ver, pues muchas circunstancias, una entre ellas posiblemente también el auge del alquiler vacacional, pero echarle toda la culpa al alquiler vacacional me parece a mí que no solo es injusto, sino que no es 100% acertado. En cualquier caso, lo que está pasando es que ya los medios de comunicación, que es la noticia, se están haciendo eco de este tema. Y hay que tener cuidado porque las cosas no siempre tienen por qué funcionar bien. Quiero decir que el turismo británico, yo personalmente, estoy agradecido que tenga como destino principal nuestras islas y especialmente la isla de Lanzarote. Hay gente que no, que creen que no, que tal. Oye, yo creo que hay que estar muy agradecido. Otra cosa es que tengamos que adaptar la infraestructura a ese crecimiento infraestructura me refiero sanitaria, me refiero de carretera, me refiero tal. Y no se necesita hacer nuevas carreteras, que si habrá que hacer algunas se hace, pero sí adaptarla a la movilidad que ahora existe en Lanzarote. Hombre, a ver, la manifestación del día 18 tiene exactamente los mismos planteamientos que la que se celebró en abril y después en octubre del año pasado. La de abril con diferentes éxitos, ¿no? Exactamente, es lo que te iba a decir. La de abril fue con un éxito importantísimo, proporcionalmente. Lanzarote fue incluso la que tuvo un mayor seguimiento en base a su población, y después la de octubre fue bastante fracaso, y ahí tuvimos que lamentar pues incidentes de carácter turismofóbico en Tenerife, etcétera, etcétera. Y eso es lo que no debe pasar. Yo después hay otra cosa que creo que también hay que ponerlo sobre la mesa, es decir, ha pasado un año entre una manifestación y otra prácticamente, pero las cuestiones que se plantean en la manifestación son muy amplias, o sea, no es solo que pidan una moratoria turística o una ecotasa, sino es el tema de la vivienda, el tema de... Lo que quiere decir es que en un año no se va a poder resolver, por mucho que quieran resolverlo. Y oye, y no sé, es decir, con mayor o menor éxito, pero yo lo que veo es que este gobierno que se han puesto, primero, se ha intentado poner el cascabel al gato el alquiler vacacional, se están tomando medidas con el tema de la vivienda, es que en un año no se van a construir 20.000 viviendas en Canarias cuando llevas 20 años sin que se construya una, es decir, y entonces creo que sí que se han estado tomando medidas. Lo que pasa es que evidentemente seguimos teniendo, bueno, además los datos están ahí, incremento de población que es desorbitado, es decir, y en el caso de Lanzarote ya lo sabemos, 5.000 residentes más el año pasado y 4.000, casi 5.000 el 24, ya solo con eso es un dato para... Y después, pues bueno, es decir, son cuestiones que evidentemente todo lo vemos, porque el incremento poblacional y el incremento turístico ha llevado a que nos replanteemos que efectivamente estamos en una isla que no están preparadas, no tienen infraestructura para acoger a ese crecimiento. Es que lo que quiero decir yo, que este supuesto malestar que puede existir, Erika, y tú vienes de fuera y has visto cómo ha crecido los últimos años Lanzarote, este malestar que puede existir en una parte de la población porque no encuentra vivienda, y es normal, aquellos que lleven buscando vivienda un año, 2 años no encuentre, o encuentre viviendas que no les gusta o muy cara, tengan la sensación de que esto está mal. Pero yo creo que una de la presión está de que las cosas no funcionan bien es precisamente porque no se ha adaptado la isla a la población que hay. Más allá del debate, insisto, del crecimiento, que es un debate serio que hay que analizar bien en Canarias. Hace 10 años faltaban infraestructuras en Lanzarote. Ese es el problema. Y el problema es que nos hemos comportado en Canarias como si, o se ha visto a Canarias, o no se han tomado medidas durante más de 2, 3 décadas, 4 décadas, se ha tomado a Canarias como si fuera territorio continental. Y somos territorio finito, somos islas. Con lo cual, aquí hay varias partes, no se han tomado las medidas a tiempo, primero para garantizar las infraestructuras en base a unos crecimientos. Y segundo, tal vez nadie se planteó que, porque sí, el incremento turístico está ahí y debe ser controlado, pero ¿y el incremento poblacional? Al hablar de territorio finito, y sé que lo que voy a decir es, no sé si es duro, pero uno se plantea ir a territorio continental y en teoría no tendría por qué tener problemas en buscarse la vida, en buscar su trabajo, en buscar una vivienda. En un territorio limitado como Canarias, pues lamentablemente a lo mejor no todo el que diga me encantaría vivir en Canarias, me voy a vivir a Canarias, tú y cuántos vamos a ser, porque nadie le ha puesto un coto a eso, ¿y cuántos vienen a comprar vivienda? No, es que los de fuera sí tienen dinero para comprarla y los de aquí no, porque nuestra economía va a otro ritmo por lo que sea.
Entonces, nadie ha entablado esa conversación, ese diálogo a tiempo y tenemos el problemón encima. Comprendo perfectamente el malestar de la gente, tengo amistades, especialmente en Tenerife, la situación es completamente insostenible en cuanto a carreteras, en cuanto a coches, pero no porque a lo mejor la necesidad de hacer más carreteras, que por ejemplo en Lanzarote a lo mejor sí haría falta arreglar lo que hay y tal, sino ya porque es que no caben. Entonces, el debate creo que está en Tenerife el problema es más complicado crecimiento poblacional que el que tiene Lanzarote, pero es bueno que Lanzarote se ponga las pilas en resolver el problema, primero de infraestructura y luego del crecimiento. Yo creo que esto es un debate que deben de participar, si quieren realmente no politizarlo, si lo quieren politizar, que lo politicen. No, ya está politizado. Sí, pero entonces no se va a arreglar el problema porque entonces es munición ideológica y la munición ideológica lo que hace es complicar los problemas y no resolverlos, porque aquí yo creo que tienen que participar todas las partes, la social, la patronal, me refiero a los empresarios, y la política. Si no, no se va a resolver. Podemos, insisto, como munición ideológica para el PSOE puede servir, pero no se va a resolver el problema. Yo necesito es decir, hacer escándalo y criticar a todo el mundo está muy bien, pero si quieren resolver el problema tenemos que ir buscar otras soluciones que con antelación las hemos buscado y no han dado, como fue la famosa moratoria, que no dieron resultado ninguno. Para el crecimiento poblacional, yo como ciudadana requiero de todas las fuerzas políticas, fíjate, siendo votante a lo mejor yo de una de ellas, pero las necesito a todas, porque necesito que establezcan un debate y que busquen el equilibrio entre ellos, para saber que no es fácil la solución, que cuando hablamos, ojo, que estamos hablando de limitar, que una persona diga, pues me voy a ir a Canarias a vivir, no es una cosa sencilla. Es una cosa que sacada de contexto puede ser, pero es que yo necesito que Erika, pero el problema ya no es Canarias, el problema es que tú vas a Madrid y estás con el mismo problema. Zonas geográficas concretas están saturadas. Las grandes ciudades, va a Baleares igual. Sevilla. Pero no de turismo solo, no, sino de claro, población. Es de la población. Pero es evidente, yo lo único que quiero decir, y que a veces no lo transmito como debe de ser, es que una cosa es el crecimiento, que habrá un debate, y otra cosa es tener cuidado con el turismo. Es decir, no echemos la culpa al turista que está aquí, al turista que viene. A este hay que agradecerle que venga y que nos elija y que nos siga eligiendo. Es lo único que quiero decir para que no se confundan los términos. Y la munición ideológica del PSOE y de otros partidos para no resolver problemas, pero sí criticar y armar follones, no resuelve precisamente ese problema. Nos tenemos que ir ya, pero por cierto, inicialmente hablamos del vuelco en Tahiche ayer, y digo lo del vuelco, que puede ser una tontería, por suerte no pasó nada, pero esta imagen exclusiva del Lancelot digital, que ya ayer emitíamos, o poníamos en el digital, en fin, yo paso todos los días 2 o 3 veces por esa carretera, porque vivo en Tahiche, y es difícil pensar por qué. ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿No? Sí. Y tiene que ser porque no hubo un choque con otro vehículo. No, ahí o se despistó. Eso es porque iba a mucha velocidad. O iba a mucha velocidad, una de las dos cosas, porque creo que dio varias vueltas de campana. Menos mal. Se despistó y también puede ser despistarse, en cualquier momento se despista y ahí hay una curva, no la cogió, tropezó contra el bordillo y dio vuelta el coche. Yo he visto algún que otro vuelco también, no en esa precisamente, pero en otra por arriba, he visto algún que otro vuelco en los últimos años en esa carretera. Y por cierto, la buena noticia que quería, antes de irme, quería dar, Valentín, es que por fin detuvieron a esos chiquillos, porque no se puede llamar de otra manera, esos 2 chiquillos, uno de 16 años y otro de 20, que eran los que se dedicaban, según la Policía Nacional, de quemar desde el febrero hasta el mes de abril todos esos contenedores que se quemaron, que te recordarán que no sé cuántos fueron, pero una 20 de contenedores. Sí, ¿no? Y además el modus operandi, es decir, porque no sabes exactamente, 2 niños, uno de 20 y otro de 16, que el de 16 lo tienen que poner en manos de la Fiscalía. Bueno, el de 16 es un niño. Son jóvenes, pero sí, pero a ver, es menor de edad, pero no es un niño. Nos entendemos, quiero decir, pero iban con la patineta de un lado a otro, iban quemando los contenedores porque sí. Por puro exhibicionismo, yo creo, porque no tiene... Es que yo hablé con la Policía Nacional a nivel de Las Palmas y nos comentaban que, bueno, que lo que creen, o de Reco, que lo que creen es que encima eran de esos chicos que encima después mostraban
su fechoría. Es En decir, redes y cosas así. No en redes, porque no se ¿A sus atreve. amigos? A sus amigos. Era como Qué bien, ¿no? que presumían de Porque presuman ahora. de su O fechoría. sea, eran pirómanos entonces, o sea, que de disfrutan. verdad. No tanto pirómano, por lo visto. Yo le pregunté, no, dice, no, esto no tiene por qué ser pirómano, son gente gamberra. La gamberrada. Gamberra y que encima le gusta presumir ante de esa gamberrada. Recordemos que resultaron, aparte de contenedores, dañados coches. También. Coche, y yo pienso en mi coche, que también Claro. me rompieron la luna del Claro. coche estando, además, cuando pasó lo de la calle Cienfuegos, ¿se acuerdan? Aquel tal, pues con todo ese tal, a mí me rompieron la luna del coche. Yo estoy con esto ya, es como de gamber, o sea, las Tú ya estás chiquilladas... harto de los gamberritos. No, pero vamos a ver una cosa, que por la chiquillada esa y por la tontería esa, han quemado coches a gente que a lo mejor al día siguiente tenía que ir a trabajar y dice, ¿y ahora cómo voy a trabajar? O tenemos miedo. Yo soy una de las que he tenido miedo en esos meses, tuve miedo, digo, checho, voy a dejar el coche aparcado y yo no sé si mañana voy a ir a trabajar. No, y que los contenedores, ¿cuánto cuestan? 1.000 euros. 1.000 euros cada uno, 1.000 euros. o sea que sí. Bueno, ahora con la inflación un poquito más. Nos tenemos que ir, por cierto, de aquí darle la enhorabuena a la doctora Conce, porque doctora Conce es muy conocida en Lanzarote, es la jefa de pediatría de que no me sale, la Pediatría. pediatra, sí, del Hospital Molina Orosa, una persona muy querida, también tuvo vinculación política, fue, si no me equivoco, no sé si iba a ser Yo creo que es diputada, ¿no? Del Partido Popular, Del sí. Partido Popular. Y además también fue consejera del Cabildo, si no me equivoco también, en otra etapa. Y una persona muy, muy querida y conocida porque lo conocen todas las madres y padres, pero sobre todo las madres de Lanzarote de los últimos 30 años, porque creo que lleva, si no me equivoco, casi 40 años trabajando, desde 1980 lleva trabajando, por lo tanto son más de 40 años, ¿no? 45, si no me equivoco, lo que lleva trabajando. De aquí quiero darle nuestra felicidades y que ya se merece ese descanso. Y por cierto, hoy a las 7:30 en la Fundación Saramago se presenta, la Fundación César Manrique presenta el libro César Manrique Activismo, palabra y compromiso al poder se le incomoda, que fue una de las palabras o de las declaraciones que en su día también realizaba César Manrique, que era un hombre, era como un Pepito Grillo de las autoridades de aquellos años, donde todos nos conocíamos, todos se conocían, porque César era un hombre que también participó de una manera activa pues con todos esos alcaldes de aquellos momentos, pero le cantaba las 40 a todos ellos cuando entendía que hacían las cosas mal para la isla de Lanzarote. Un libro, por cierto, que lo he estado hojeando, no me ha dado tiempo, evidentemente, me acaba de llegar hoy, pero he leído algunas cosas, pero que, en fin, que tiene un contenido profundo y es altamente recomendable a aquellos que tengan tiempo para leer un libro de estas características, que es bastante grande. Valentín, Au y Janet, nos tenemos que ir a publicidad. Sí. También, Erika, tú no te me vayas. No, yo me quedo. Porque Con vamos lo a que hay por delante. Sí, hombre, me vas vamos a a hacer tener, mí ahora. vamos a tener a Toñín. Muy bien. Toñín, todo el mundo lo conoce por Toñín, es Antonio Ramos, presidente de la Sociedad Torrelavega, que fue recientemente premiada por el Gobierno de Canarias con la medalla de oro. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas. Tenemos un invitado especial para nosotros porque estamos hablando de Antonio Ramos, que si nosotros le decimos Antonio Ramos Díaz, muchos no lo conocerán, pero sí lo conocerán muchos si le decimos que es Toñín, presidente de la Sociedad Cultural y Recreativa y Deportiva Torrelavega. Buenas tardes, Toñín, ¿cómo estamos? Buenas tardes, bien, bien. Me llamo Toñín porque es que no me sale otro nombre, porque siempre te llamo Es que Toñín. así me conocen por Toñín, en todas partes, hasta en mi casa. Bueno, Toñín, antes de ser presidente, porque él fue presidente hace 2 años, precisamente tras la muerte del que fue presidente del mundo de la OZ, muy amigo suyo, ya lo sé, Toñín, pero digo que usted siempre fue vicepresidente, ¿no? Siempre, desde don José Suárez hasta nuestros días. Que eso fue desde hace más de 20 años. 20 no, 30 y tantos años. 30 y tantos Sí, años. claro. Pues fíjate. Pepe Suárez, Ángel Ascensión, Juan González Hernández, Guadalupe, Santiago Guadalupe, Miguel Pereira, Edmundo de la O
y un Y ahora- servidor por obligación. Además tiene buena memoria, es del equipo de Pepe Juan Cruz, el Vitilla, porque mira que es difícil. Pero no del PSOE. No. Después le voy a preguntar, porque tiene el San Benito de que últimamente la sociedad está muy virada al PSOE y yo no es así. No, en absoluto. Ni ahora ni nunca. Además, si recuerdas, éramos jóvenes cuando en el 75 empezó la democracia. Esta sociedad fue la que abrió en Lanzarote a todas las ideologías políticas y fueron desde hasta Cubillo, por decirte algo, ¿no? Comunistas, socialistas. Es verdad que tiene una tendencia progresista, total. siempre lo ha tenido, progresista Total. de izquierda. Yo me acuerdo de ir a las primeras conferencias precisamente de gente, bueno, hasta Paco Independentista, sí. Paco Umbral estuvo también hablando, Romeo de hablando Armas. de su libro allí también. Sí, el historiador Romeo. El periodista Osagna. Sí, Oshana de la Alfonso provincia, Osagna. De la provincia. que trabaja en la provincia. Y mucha más gente, bueno, han Interminable. pasado, interminable. Pero, porque ha habido etapas buenas, etapas malas de esta sociedad. Bueno, antes de nada, que es que ya parezco que no soy periodista, lo hemos llamado porque es que recientemente el gobierno de Canarias le ha dado la medalla de oro a los 80 años que lleva esta sociedad por su labor precisamente cultural, deportiva, recreativa, que me imagino que será un premio, Toñín, que ha sido recibido con los brazos abiertos por parte de la directiva. Los socios todos y la directiva están muy ilusionados con este premio que le han dado a la Sociedad Torrelavega, debido a que a través de los 80 años hemos trabajado el mundo del deporte, la cultura, la literatura, la pintura, el ocio y todas las cosas que en Lanzarote se movían y se siguen moviendo, ¿no? Como es la cultura, tradiciones y costumbres, que es el trabajo que prácticamente siempre ha realizado esta sociedad, defendiendo lo nuestro. Sí, es claro. para lo que nos ha creado. Fíjate que en esta sociedad habían personas que en el principio de la creación eran personas tan famosas como César Manrique, fue directivo fundador de ella, Nicolás Martín, el periodista. Nicolás Martín es el empresario del agua firga, como se lo conoce aquí en Lanzarote. Y periodistas como Guito, en fin, Guillermo un montón de Tofan. gente, Guillermo Tofan. Y esta sociedad pues ha seguido esa filosofía. ¿Y esto de Torrelavega por qué viene? Porque Torrelavega es un nombre, no sé, el tema de La Vega lo tengo claro, porque allí yo nací en La Vega y allí había una vega, pero lo de Torre, ¿por qué era? Bueno, la Sociedad Torrelavega en ese momento, en 1944, hacen la primera directiva, crean un club de fútbol Torre de La Vega. Entonces estamos en el barrio de La Vega. Pero Tú viviste en el barrio de La Vega y en la subida de la carretera de García Escames, que va hacia el cuartel a la derecha, había una fábrica de alcohol y en esa fábrica había una torre enorme para los gases, y entonces cogieron, no sé por qué, pero cogieron Torre de La Vega. Amigo. Pues mira, pues yo eso no lo sabía. No sé si usted quiere hacer una pregunta. Sí, hombre, yo estaba recordando que de los primeros sitios a los que fui cuando llegué a Lanzarote, hace ya pues más de 30 años, fue precisamente a la Sociedad Torrelavega y me tomé una cañita, unas tapas, por cierto, que tienen pues ahora está mejor todavía. Ahora está mejor, pero tiene una comida. Yo no he ido, pero me lo han excelente. dicho los que han ido. Yo he ido varias veces por el Día de Canarias, por alguna tal, siempre con mi familia, con mis hijos y eso, y tiene comida excelente, comida canaria rica, de cuchara y de todo, y está muy bien. Pero te quería preguntar, Toñín, un poco, antes estabas comentando la gente que ha pasado por ahí, ¿qué recuerdos tienes así especiales, ¿no? durante el tiempo que has estado tú de presidente o de vicepresidente de la sociedad? Bueno, pues vamos a ver. La sociedad tiene varias facetas. Entre ellas estuvo la lucha canaria, estuvo el balonmano. Recuerden aquella anécdota de el Torrelavega jugaba con el Cantera y el pabellón se llenaba de gente de Lanzarote apoyando a este equipo. Y en una de las veces que el Torrelavega marca y gana, la gente salta y al saltar la grada de atrás se cae completa. Es una anécdota que ese día lo pasamos muy mal, pero afortunadamente la suerte nos llevó a que no pasara nada. Fue un milagro. Fue un milagro aquello. Yo recuerdo, porque bueno, yo también en aquella época, yo no era muy seguidor de balonmano, pero la verdad que toda Lanzarote íbamos a ver el Torrelavega cuando estaba en esas categorías. En la primera división. En la primera división. El torneo de San Ginés de balonmano
el primero que se organiza, lo organiza la Sociedad Torrelavega, que era el Torrelavega, traía el Cantera de Las Palmas al 3 de mayo de Tenerife, y de acuerdo con la Santa Sport, que nos ayudó muchísimo en ese entonces, entonces traíamos la selección de Dinamarca, la de Noruega, la de Francia, la de Suiza, y entre todo este jaleo, el Barcelona venía a ser el estadio y jugábamos unos y otros, ¿no? Y de hecho, cuando terminaba iban a la Sociedad Torrelavega, invitados, los jugadores, aquello era un mundo tremendo, ¿no? En ese entonces. Y si te das cuenta, por ejemplo, el Torrelavega también tenía equipos de mujeres. ¿También? Claro. Y en primera división. ¿De balonmano? De balonmano. Ah, y nuestra artista sería el primero, famosa. entonces, ¿no? Aquí, el primero que había, el entonces. primero que había. Y entonces nuestra artista famosa, Rosana, pues jugó al balonmano en el Torrelavega, porque vivía frente a tu casa. Sí, vivía enfrente de mi Muy casa. cerca al barrio. Es que- Recuerdo verla con la guitarra hasta los Frente de la familia Arbelo. Sí, hasta los entrenamientos, ¿no? Allí ha pasado muchísima gente, de directivos, de socios, de simpatizantes, de deportistas de todo tipo. Y claro, en ese entonces no recibíamos ayudas, no podía ser. Pero Torrelavega tenía los bailes famosos de la juventud, que era jueves, sábado y domingo, aquello en el hervidero, cuando bajaban todos los soldados y toda la gente. Eso era de cuando Recife. teníamos el cuartel y yo recuerdo, porque era muy, bueno, yo era un chinijo, pero yo recuerdo ver toda la tropa bajar bajaban todos por García Escame y después se metían por la calle Torrelavega y bueno, allí se armaba una buena, ¿eh? Sí, siempre. Y ahí sacaron dinero para poder... Ese era el dinero que financiaba a todo el mundo del deporte de la sociedad. Y luego Luisa Giné conmigo hacíamos el tema de la cultura, ¿no? Bueno, pues Romeo de Armas, todas las conferencias. Todas las conferencias. También. Allí ha expuesto Exposiciones. César Manrique, hizo una exposición. Allí se presentó el primer libro, Arquitectura Inédita de Lanzarote. La primera conferencia de medio ambiente, César Manrique. Allí fue Alfredo Krau, allí fue el arquitecto que hizo el Hotel Salina. Allí estaba Agustín de Aló dio otra conferencia sobre la zona cuando el tema de la pesca, ¿no? Sí. Y personalidades han ido, por decirte algo, todos los presidentes de Canarias, en todos. Adán Martín y Manuel Hermoso. Todos los demás han pasado y ministros pasaron unos 3 o 4. Fernando de la Cierva, que era de Cultura, en ese entonces era la UCD, del PP Soria. José Manuel Soria, ese cada vez que venía a Lanzarote le encantaba ir al Torrelavega, porque ellos se ponía a tope con el hombre, ¿no? Y bueno, porque está ahora de ministro, también estuvo por allí, que fue presidente del gobierno, y bueno, por decir algo... y no Jerónimo también, me recuerdo. Jerónimo ha estado muchas veces allí. Es que, buenas tardes, Toñín. Buenas tardes. Es que es un gusto escucharles. Yo me pierdo, evidentemente, no tanto como los compañeros, pero sí que tuve la ocasión de acercarme, de estar en la presentación del 75 aniversario, que además a ustedes les pilló en plena pandemia. Allí fue cuando me di cuenta, yo quedé gratamente impresionada, no sorprendida, impresionada de la cantidad de gente popular, y no tanto, pero ¿qué ha pasado por allí, sobre todo en el plano deportivo, pero también cultural? Me llama la atención, esto es más una reflexión, pero me llama la atención que se intente siempre vincular a entidades como esta a la política cuando ustedes han demostrado, y yo lo vi, es que lo palpé, han demostrado que esa es una casa abierta para siempre, para todo el mundo, pero en especial para la cultura, para el deporte, para el recreo, con esas historias de la discoteca, ¿no? Que también es sorprendente. Pero a lo que voy es que ustedes han han enfrentado muchas etapas, estaba comentando ahora de cómo se financiaban y demás, e incluso ahora yo siento, me da esa sensación, ¿no? De que al final todo cambia, ¿no? Con el tiempo las cosas van cambiando, las necesidades son otras, pero lo que aportó, por ejemplo, a nivel deportivo a una sociedad que necesitaba cosas, que requería actividad, que requería cultura, que requería deporte. Y yo no sé ustedes si se han planteado cómo renovarlo, cómo darle la vuelta, porque no sé en qué momento se encuentran, no sé si necesitan ayuda. Es que en este momento creo, y me lo corregirá, creo que ahora mismo no existe, por ejemplo, equipos de fútbol. Claro. No, vamos a ver, la pandemia nos llevó a la ruina. Claro. Aparte de ser una sociedad pobre económicamente, rica en humanidad en valores, y en cultura y en valores, pero económicamente nos llevó a la ruina.
teníamos 11 equipos de fútbol, teníamos equipos de balonmano. ¿Antes de la pandemia? Claro, y teníamos también baloncesto, y teníamos equipos de ajedrez, que jugábamos en Las Palmas, Tenerife, con el tema del ajedrez. Eso lo llevaba Luis Anginés, en paz descanse el hombre. Y llegó la pandemia, compañero, y todavía no hemos cogido pie. Eso es lo que le iba a decir. Claro, ahora estamos empezando a arrancar, porque afortunadamente las corporaciones que han estado antes y ahora nos han echado una manita. El Cabildo de Lanzarote y también el Gobierno Canario y el Ayuntamiento de Recife nos han echado una manita para poder arrancar. Y estamos arrancando ahora con todos los temas. La verdad que la Sociedad Torrelavega ha invertido todo el dinero que ha hecho siempre en deporte, en cultura, en tradiciones, en costumbres. Recuerde que hicimos lo del hombre y el mar, hicimos también lo del tema de la salina, hicimos también Lanzarote y la cultura del agua. Lanzarote ha hecho el disco, por ejemplo, de los amigos de Portonao, Velas y vientos del pasado. El Torrelavega hizo el libro Lanzarote y la cultura del agua. En fin. La verdad que ha hecho una labor increíble y ha sobre hecho todo una labor trabajo, callada. Y todo es con el dinero de puerta en puerta. Yo nunca he pedido una aspirina a nadie, para mí o para mi madre, por ejemplo. Claro. Pero para Torrelavega pido lo que me exijan, ¿no? Porque tienen cuotas de socio, Toño. Sí, claro. Sí, sí. Tenemos ¿Cuántos socios tienen ahora? Vamos a ver, hubo una época muy buena para la democracia. Como todas las sociedades. Ahora es Club Náutico, el casino, Torrelavega, hacía todo el mundo, se hacía socio de aquí o de allá, incluso de dos. De dos, casi incluso siempre. de dos. Ahora no es así. Ahora ha caído los socios en todas las sociedades y ahora mismo tendremos casi 200, ¿no? Pero pagan 36 euros al año. Claro, Es una cuota muy... No nos dan ni para el agua ni la luz. Ni para el agua. Ahora vamos a entrar con unas ayudas que nos ha venido del Gobierno de Canarias para restaurar el edificio y a partir de ahí hacemos una asamblea y vamos a intentar subirlo un poquito e intentar de hacer una campaña de socios para ver si hay gente capaz de ayudar un poco al tema de la cultura y empezar con el deporte. Es una pendiente que tenemos, una deuda pendiente que tenemos con la sociedad. Volver a arrancar con el deporte. Claro. Yo creo que pronto lo vamos a conseguir, pero a partir de ahora lo que seguimos trabajando es el mundo de la cultura. A ver, es digno de entrar por allí y yo no sé si porque yo creo que es súper necesario acercarle a la gente más joven lo que hay allí. Me parece una excelente noticia la que está dando de que se va a hacer una renovación gracias a una subvención del Gobierno de Canarias. Es fundamental la renovación para que lo que hay allí, que son auténticos tesoros, estén bien presentados, que lo están, ¿eh? No quiero, porque la verdad que lo han cuidado muchísimo todo, pero todo ese legado, ser acercado hacia la gente más joven, que conozcan. Que no ha sido fácil. Pero el problema, Erika, que yo veo, que no es el Torrelavega, es en todas las sociedades, y en todos los pueblos había una sociedad. Correcto. Es que ahora el papel de las sociedades han cambiado y es muy complicado. Aquí tenemos el caso de la Sociedad Democracia. Sí, está pasándolo lleva años pasándolo mal. Sí. Y lo han intentado La de diferente. Tía, la de San Bartolomé, También, lo todo. están pasando mal. Y Pero esto es porque ha cambiado un poco Claro. también. Ya la sociedad antes tenía un papel, como tú antes bien Social. decías, social. Protagonista totalmente. A ver, antes no había móvil, antes todo el mundo nos veíamos sin querer, tú y yo. Sin por ejemplo. querer, dice. Sí, Lo buscabas, ibas para allá a me refiero que buscarlo. tú sabías quién estaba a tales horas, iba a la Sociedad Democracia, por ejemplo, que yo iba mucho antes, y sabía, iba ahí a echarte Entonces una no era cerveza. sin querer. No, pero que sabía quién iban a estar. o Y no yo estar. supongo que el tema de la restauración, o sea, es lo que también de alguna forma ha mantenido, ¿no? Porque siempre bueno, la hay sociedad gente. está, vamos a ver, la sociedad todos los días tiene un movimiento bastante grande. Claro, de gente. Todos los días del año. Es Porque está abierto, tú el vete restaurante está abierto. De lunes ¿Y los domingos? a jueves, de lunes a jueves abrimos a las 5:30. Y entonces aquellos inmediatamente ya están en la puerta esperando los señores mayores para jugar al dominó, que todos son socios. Jugar al dominó, al envite, al subastado, Sí. se llena completo todas las mesas. Ah, ¿sí? Y allí los atendemos además muy bien. Ahora ya a las 8:30. Pero ahí hay bar. Ahí Sí, tenemos- claro, Sí, Torrelavega claro. tiene su bar como todas las sociedades Como todas las y su cocinita pequeña, que no es un restaurante, No. pero bueno, que tenemos unos buenos señores allí. Sí, pero la Pepe gente que va a y- comer, me ha dicho que va a comer, ¿eso cuándo es? Sí. ¿El viernes? Eso es viernes, no, sábado, domingo y festivo, a partir de las 1:30. Se come unos sancochos muy ricos. Ah, solo hay comida, restaurante, digamos, sábado y domingo. Sí. ¿Pero por qué Y hablan festivo. de comida hasta Y ahora? Es que están hablando de comida hasta ahora y de sancocho, Bueno, qué rico. pues la verdad que no tenemos mucho más tiempo, pero sí me gustaría destacar la labor de esta sociedad y esperemos que las administraciones públicas pues sigan apostando por las pocas cosas que quedan, porque son sociedades con arraigo
que lo tuvieron y que, como bien dice Erika, pues hay que mantenerla para que esa memoria no se pierda, porque si no termina perdiendo. A mí me gustaría decir una cosa. Yo creo que la gente que a lo mejor que no conoce, que yo creo que serán bastante pocos, pero los que no conocen la labor cultural y deportiva que ha hecho la Sociedad Recreativa y Cultural de Torrelavega, con lo que ha dicho Toñín ahora, verán que está más que justificado que el Gobierno de Canarias le dé la medalla de oro, y imagino que eso también servirá, oye, como un salvoconducto para que se siga manteniendo en el tiempo y pueda tener más apoyo de Otra de las cosas que la sociedad hace más de 20 años, 23, está luchando en esta isla, es para que se haga el Museo del Mar. Ah, claro. El Museo de Pesca y Navegación, ya que nuestra cultura, de todos los conejeros, nació en el mar y un poco en el campo, que cuando no llovía, no le había otro remedio que ir a trabajar a los barcos o a la fábrica. Y estamos luchando para que se haga el Museo de Pesca y Navegación. De hecho, últimamente, que me parece que a ti te lo trajimos también, hicimos un documental pequeñito sobre personas marineras que todavía viven y vieron su experiencia sin interés, contando desde que eran niños hasta nuestros días. Y eso se le dio a la televisión, a la radio, y la gente quedó encantada. Porque si perdemos nuestra cultura, nuestras tradiciones, y nuestra memoria de dónde venimos, no es bueno para la isla. Y es que la Sociedad Torrelavega, pienso de verdad que más allá del premio Canarias, hay una deuda que Lanzarote y Arrecife tienen con la Sociedad Torrelavega. En unos momentos en los que no era fácil traer a las personas a las que trajeron y a las audiencias que pudieron escuchar, yo les envidio que se dieran lugar, porque ya nunca va a volver a pasar, porque esa gente luego se volvió muy popular, porque ya no están, porque ya además ya las cosas se han mercantilizado. Sí. Y ya no es como yo no sé si hay algún libro, Toñín, de todos los años del Torrelavega. La historia del Torrelavega tiene. No, que haya hay un pequeño fotografía. libro que se hizo en el 50 aniversario, es pequeño, y ahora estamos buscando un historiador para hacer un libro desde el 44 hasta nuestros días, porque allí hay trabajo y memoria. Claro. Fotografía, por ejemplo, habrá muchísimas. Fotos hay miles de otras clases, ¿no? De todos los conferenciantes y vídeos. El problema es cuando hay muchas. Sí, bueno, ahí es enorme, para hacer 2 libros. Pero es bueno hacer el libro de la memoria para que sepa todo lo que ha pasado. Mira, todos los artistas de Lanzarote han estado ahí. Incluyendo después a los canarios, como por ejemplo... Pepe Damaso también creo que estuvo, Sí, ¿no? Pepe ha estado varias veces, pero y se hizo una exposición de él de Damaso a Manrique, se llamaba, ¿no? Verdad, sí. Vino un montón de gente, aquello fue tremendo, ¿no? Bueno, pues Toñín, por cierto que Antonio Ramos, Toñín, también fue muchos años trabajador de los centros turísticos. Correcto. Ahí, bueno, tú entraste como niño, ¿no? Sí, claro, entré con 18 años. 18 años, increíble. En el año 68. 78. Todavía no estaban todos los centros hechos. ¿Empezaste en qué centro? Empecé con, mi jefe era Jesús Soto. Jesús Soto, en los y Jameos. después, sí, empecé en los Jameos porque estábamos ya en la cueva, que se había abierto ya en el 63. Y estábamos terminando lo de la cueva y empezando la parte de Jameo y ya estábamos hasta la piscina. Y después ya había que seguir con todo. ¿Te acuerdas cuando se empezó con la parte alta, aquella que se iba a hacer un hotel, el cual que no se pudo hacer, porque no era lógico después? Pues ya empezó se pensó en hacer algo ahí. No había nada. Más que un hotel, era unas habitaciones, apartamentos. Pero es que no había nada. No había nada, entonces, claro. Era como una cosa de súper lujo. Por el 68 no fue cuando llegó la potabilizadora, más o menos. Claro, sí, también. Gracias a Díaz Rijo, que dio una conferencia allí. Agustín Acosta era el que coordinaba el tema con el abogado don Emilio Sáez, y hablando del agua, de la potabilizadora, cómo fue la historia, hasta que llegó, cómo se puso en marcha, en fin, todo eso está grabado y está guardado en la Sociedad Torrelavega, ¿no? Y ya me queda un minuto nada más, pero Toñín, el tema de los centros turísticos ha sido fundamental para la imagen de la isla de Lanzarote. Si los quitas, no comemos ninguno. No comemos. Pero el problema es que ahora, yo no sé cómo ves tú, yo sé que no te quieres meter en polémica, y más cuando estás ahora de presidente, pero la polémica que hay entablada es que los centros turísticos están ahora muy bien, porque tenemos... Es correcto. La verdad que tenemos unos trabajadores excelentes, hay que reconocerlo. Yo me siento siempre encantado cuando voy, me siento orgullo, ¿no? Porque la mayor parte son gente de Lanzarote. Es verdad que ahora de último se están incorporando gente que no son de la isla, pero bueno, es lo que hay, estamos en una sociedad abierta y tal. Pero
hay que darle el valor que tienen los centros turísticos, pero hay que tener mucho cuidado porque también Claro. El hecho de que se esté masificando en muchas ocasiones puede provocar una pérdida Claro, de la identidad. filosofía que César Manrique con su equipo y en ese entonces los políticos que habían, que era Pepín y Antonio Álvarez, que está el hombre olvidado, ¿no? Sí, sí. Que después Sí, que también... era el hombre que estaba detrás de Pepín. Claro, y era un hombre culto, muy culto. Entonces, la filosofía que estaba en los centros, al llegar otras personas, pues no se va a poder seguir. Y entonces eso no es bueno. Hay que, yo ya se los he dicho al Cabildo, que creen unas normas de uso y gestión para que cada trabajador tenga su librito y sepa dónde está. Sí. ¿Por qué está allí? Claro. ¿Dónde está? ¿Qué tiene que hacer y qué tiene que cuidar Sí. del entorno donde él trabaja? Pero mira, yo tenía ese temor que ya los mayores, que eran los que realmente tenían la imagen, ya se han ido jubilando, obviamente, Casi como todos, gente sí. como tú y toda tu generación. Pero yo reconozco que eso que dice el librito lo tienen aprendido la mayoría, ¿eh? Sí, sí, es que de unos a otros, de unos O sea, es una van escuela, ¿eh? aprendiendo. La Pero verdad Jorge, que permíteme es una solo escuela, un segundo. Toñín, cuando hablas de que bueno, no se podía mantener esa filosofía inicial, es posible que se haya ido desvirtuando, ¿no? Un poquito, sí. ¿Cómo debería ser, en pocas palabras, cómo era esa filosofía? Porque para quienes no conocimos a César Manrique, no estábamos cerca de todo aquel meollo, ¿cuál era la filosofía? ¿En qué pensaban ellos realmente en aquel momento? Vamos a ver, separemos las cosas. César, hoy nos damos cuenta que, por ejemplo, nosotros, mi nivel, por ejemplo, el de todos nuestros compañeros de trabajo, con el de César era otro mundo, ¿eh? Sí. Pero muy avanzado, era un genio al lado de nosotros. De hecho, a veces hacía cosas que nosotros discutíamos y teníamos la relación, porque era un hombre muy cercano a sus trabajadores y a su gente, ¿eh? Sí, le llamaba por su nombre a Sí, cada uno. y además venía con el mono azul y los zapatos llenos de pintura y trabajaba con nosotros como si fuéramos uno más. Y a veces le decíamos, dice, paletos, que son unos paletos. Y después nos decía, bueno, un paleto no es, No, ustedes son no. trabajadores y son muy buenos, ¿vale? Pero la filosofía que se debe mantener es la misma que se empezó. Date cuenta que, por ejemplo, nosotros trabajamos en cuevas. Yo cuando oigo decir, y esto no lo quiero politizar, el auditorio Jamios del Agua, por ejemplo, ¿no? Hay que tener cuidado con el auditorio Jamios del Agua, con la Cueva de los Verdes, con el Jamios del Agua. Son cuevas. Va todo muy bien, afortunadamente. Pero hay que cuidar, por si acaso un día Puede haber un accidente. Dios No nos quiere y nos puede castigar. Y entonces nos morimos de hambre. Tenemos que tener cuidado. Lo que se hace, por qué se hace y atender bien a nuestros turistas. Esta cola de las Montañas del Fuego, en su momento yo recuerdo, con Soto, Marcial Martín y algunos más, caminar por todos los volcanes, caminando, buscando a dónde meter los coches. Y entonces se decide ponerlos en el Chinero, que fue todo aquello que se rompió para hacer todas las carreteras. Eso era la idea de Soto, esa era la idea de Soto. Y allí había 500 coches. Soto siempre dijo que había que poner, que se dejaran de bobería y lo pusieran en el Chinero. Pero la verdad es que no sé por qué nunca se aprovechó. Ahí entran todos los coches y después hubiera teníamos sido una guaguita que lo llevaba y lo traía. Hubiera sido una solución después con una guagua. Pequeñita, porque pequeña, a 100 claro, metros. claro. Y quería ver la Montaña de Fuego limpia de guaguas y de Claro, coches. claro. Tú llegabas y aquello era... Pues, Bueno, seguimos. Antonio Ramos, más conocido por Toñín, presidente de la Sociedad Recreativa, también cultural y de ocio deportiva de Torrelavega. Muchas gracias por estar aquí y la verdad que ha sido un gusto hablar contigo, como siempre. Buenas Muchas tardes. gracias a ustedes. Un saludo. Bueno, Erika, nos vamos también, Valentín, Saludos, Jorge. y regresamos mañana, y no es una amenaza, a la misma hora.